Vamos a estar usando el mismo libro, las respuestas están en las Escrituras, el mismo libro que que miramos en la confesión. Déjenme mirar la página. Las respuestas están en las Escrituras. Vamos a continuar. El valor del Antiguo Testamento. En su libro nada más dice Antiguo Testamento. En la página 49. De hecho, a ver, página 44. Página 44, Antiguo Testamento, pero como en el examen así va a venir valor del Antiguo Testamento, va a ser alguna pregunta, entonces en el examen lo tienen de una manera y en el libro está de otra, pero el tema es el mismo. Entonces vamos a mirar la importancia del Antiguo Testamento, que tenía un valor grandísimo, pero que no era y no es mayor que del Nuevo Testamento. Entonces ahí es la gran diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Página 44, su libro, las respuestas están en las Escrituras. Dice, vamos a mirar el valor que nos va a ir dando luz y nos va a ir ayudando a entender el nuevo, nos va a ayudar a entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, con la luz del Nuevo. Dice, ¿en cuántas partes se divide la Biblia? Ya sabemos que se divide en dos partes, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dice más abajo, ¿cuándo se estableció la antigua alianza? ¿Cuándo se estableció la antigua alianza? O Nuevo Testamento, o Antiguo Testamento. Y dice, el Antiguo Testamento, alianza, se estableció unos 1200 años antes de Cristo, en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Entonces ahí vamos a ir un poquito, porque necesitamos acabar un poquito antes, me han pedido permiso de compartir unas cosas. Entonces vamos a mirar lo que nos dice Jesús. Primero, vamos ahorita al Nuevo Testamento, nos vamos a regresar al Antiguo Testamento, si alguien quiere leer ahí, o lo leo yo, para irnos un poquito más rápido. Dice, ¿qué nos dice Jesús en Marcos 9, 4 y 7? Son dos versículos nada más. Dice, y se les apareció Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. ¿Se recuerda la transfiguración en el monte? Dice, en eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube se oyeron estas palabras: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. En el versículo 5, ahí va diciendo, porque más va a avanzar un poquito. En el versículo 5 dice que con Jesús iba Pedro, Andrés y Juan, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Aquí lo que quiere decir es que Elías representaba a los profetas, Moisés representaba la antigua ley, o la ley de él, la de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, y Jesús, la alianza del Nuevo Testamento. Y Pedro, Andrés y Juan, dijo, ¿verdad?, nos representaba a nosotros. Entonces, ¿qué dice esa voz cuando dice que se escuchó?
una nube y se escuchó de arriba que decía, escúchenlo. ¿Qué quiere decir ahí? Que ya no podemos más escuchar a quién, a Moisés ni a Elías. ¿Por qué? Porque ya Jesús ya vino. Ahorita estamos en el Nuevo Testamento, vamos a ir al Antiguo. Porque ya Jesús vino y ya hizo esa nueva alianza, que es a donde ustedes y yo o nosotros pertenecemos, a la nueva alianza de Jesús, que Él viene y establece ya en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo que Pedro, Andrés y Juan, si no me equivoco, son ellos tres, nos representan a nosotros? Porque dice Pedro, le dice a Jesús, Señor, ¿qué vienes a estar aquí? Hagamos una choza para Moisés, una para Elías y una para ti, ¿verdad? Eso nos representa a nosotros cuando nosotros, como miembros de la iglesia, nosotros vivimos en una pereza espiritual, cuando nosotros no queremos hacer nada. ¿A poco no se siente más bonito estar sin hacer nada? Y más, yo lo digo por nosotros que vamos a la misión. Créanme que yo muchas de las veces no quiero ir y me cuesta ir. Y yo quisiera mejor quedarme en la casa tranquilo, ¿no? Entonces, ahí está Pedro, como dijo, qué bien se siente aquí, ¿no? Qué cómodo, qué tranquilo, no hacer nada. Él quería estar ahí, pero ahí mismo la Biblia dice, pero no sabían lo que decían. La misma Biblia dice en el versículo 4, en el versículo 4, 9, 4 o 5, pero no sabía lo que decía Pedro. Entonces, por ejemplo, ¿pero qué hago yo cuando voy a la misión? Yo me inspiro con varios textos bíblicos. Y así es como yo creo que cada uno debemos inspirarnos o animarnos con ciertos textos bíblicos, porque si yo no quiero ir a la misión, me siento cómodo, tranquilo, estar sentado sin hacer nada o hacer cualquier otra cosa, como Pedro y los otros, entonces me recuerdo yo del texto de la Biblia que vamos a leer. Ahorita, mientras me gustaría que busquen esto, ya miramos que Elías representaba a los profetas, Moisés la antigua alianza, Jesucristo la nueva alianza, Pedro, Andrés y Juan a nosotros. Y vamos a buscar ese texto bíblico. Entonces, ¿qué hago yo cuando no quiero ir? Yo me recuerdo del texto bíblico de 1 de Corintios 9, 16 y 17. Dice allá, ay de mí si no predico el evangelio. Yo me tomo eso mío, para mí. Ay de mí si no predico el evangelio. Ciertamente, si lo hiciera por iniciativa propia, mereciera una recompensa. O sea que si yo lo hago por mi cuenta, yo voy a querer que me paguen. Por eso los supuestos pastores cobran, porque ellos lo hacen por iniciativa propia y creen que merecen el diezmo, que merecen una paga. Pero cuando un católico predica y alcanza a entender lo que dice Dios en la Biblia, entonces nosotros lo vamos a hacer ya no por cuenta propia. Dice, y en el versículo 17, estoy leyendo de memoria, dice, ciertamente si lo hiciera por iniciativa propia, mereciera una recompensa, pero no estoy leyendo ahí, pero como lo hago forzadamente, es una misión que se me ha encomendado, como San Pablo. San Pablo también le costaba, pero él miraba que, o se dio cuenta que es una misión que Dios le dio. Entonces por eso es que él y yo me inspiro en esas palabras. Él lo hacía y yo lo hago cuando yo me cuesta, yo me recuerdo de esas palabras y voy a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, dice aquí, en Jeremías 31:31, ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. Esa es la nueva alianza la cual Jesucristo estaba representando en el texto que acabamos de ver. Ya Nuevo Testamento, donde se oyó la voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. No escuchen ya lo del Antiguo Testamento, Moisés, a los profetas, sino escuchen
ya a mi hijo, que es ya la nueva alianza. Entonces, ya aquí también está diciendo que ya se llegará el día en que va a pactar esa alianza. Pues ya lo miramos un poquito, vamos a mirar otra vez el Malaquías, que bueno, ya ahí no hay mucho que, solamente acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro Horeb. Leyes y ordenanzas para todo el pueblo de Israel. O sea, ese mandato que se está dando aquí no era para todos los tiempos, sino era solamente para quién, para el pueblo de Israel de aquel tiempo. Ahora vamos a ir mirando que lo que está en el Antiguo Testamento era una figura, una sombra ya del Nuevo. Eso sí me gustaría que lo lean, si me pueden ayudar ahí. Y vamos a mirar figura de la Eucaristía. O sea, por eso, como decía al inicio, valor del Antiguo Testamento. ¿Tenía valor? No tenía gran valor, pero era algo que ya estaba figurado en el Antiguo Testamento de lo que se iba a realizar en el Nuevo Testamento. Por eso ya ustedes ahorita van a mirar este pacto que se hace con sangre de animales. Y vamos a mirar cómo ya Jesucristo lo hace, ese pacto mediante su sangre. Cuando Él entrega, o que Él entrega da su vida por nosotros en la cruz. Y si no, déjenme leerlo. ¿Usted lo lee? Ahí, está ahí. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Entonces aquí miramos claro que en el Antiguo Testamento se hacía el pacto que Dios hizo con Moisés por medio de sangre. Y vamos a mirar en el Nuevo Testamento que se hace lo mismo, el pacto se hace con sangre. Pero recuerden que aquí no era sangre humana, era sangre de animales, dice, de chivos y de toros y de todo eso. No era la sangre de una persona, como en el caso de Jesús, que ya es una nueva alianza, y que dice ahí que si esa alianza Moisés y todo el pueblo la obedecía, entonces él decía: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Lo mismo que del Antiguo, el Nuevo Testamento. Aquí vamos a mirar cómo dice ya la nueva alianza, que ya estaba figurada ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Tiene que ser por medio de ¿qué? De sangre, dice en el 20. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza, aquí viene, la alianza nueva sellada con mi sangre. Entonces, ¿ustedes creen que la sangre de Jesucristo tiene menor valor que la del Antiguo Testamento de animales? No, claro que no. Allá era una figura, ahora ya aquí es la realidad. Por eso Cristo viene y Él pacta la nueva alianza con su sangre, dice, que es derramada por ustedes. Y como ustedes saben, como ya en San Juan, todo el capítulo 6 nos va hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros comemos y bebemos la sangre? Nosotros tenemos vida eterna. Y en el Antiguo Testamento no se salvaban, aunque hicieran ese pacto, aunque obedecieran, no se salvaban mediante ese ofrecimiento de sangre, como en el Nuevo Testamento, que sí ya nos dice que nosotros nos salvamos a través de ese pacto, que Él ya nos vino a salvar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conservar la salvación, no dejarla, buscarla. Pero recuerden que la salvación se pierde. Él vino ya a salvarnos y ella nos salvó. ¿Qué tengo que hacer yo? Practicarla, o sea, no dejarla ir, sino, como decía hace rato, no hagamos inútil la gracia de Dios. Entonces, aquí vamos a mirar otra figura
del Antiguo Testamento acerca de lo que ya estaba o de lo que era allá, pero que ya en el Nuevo Testamento, voy a leerlo, dice la religión de la ley. ¿De qué está hablando? De la ley del Antiguo Testamento. Tiene una sombra, escuche, una sombra de los bienes por venir. Algo que parecía, como era constante, que parecía pero que no era. Ese es el valor del Antiguo Testamento. Un pacto que se hizo con sangre, pero que esa sangre no llevaba a la salvación. Dice en otro texto, no llevaba a la religión perfecta. Entonces, y dice, una sombra de los bienes por venir. ¿Qué eran los bienes? Jesucristo, el Nuevo Testamento. Pero no la verdadera figura. Aquello era algo que parecía una figura, pero no era la verdadera figura. ¿Quién es la verdadera figura? Jesucristo es la verdadera figura, Nuevo Testamento. Y dice, de las cosas, la nueva figura de las cosas. Por eso, no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios de los que vuelven a ofrecerlo año tras año. No puede llevar a la perfección aquella sangre. ¿Por qué? Porque era de animales, aunque lo hacían año tras año. Pero no era posible. ¿Por qué? Porque era solamente una sombra. Y continúa el texto ahí, en el 9. Ahí mismo, 10:9. Fíjense algo importantísimo aquí que nosotros debemos ir entendiendo de la Eucaristía. De la Eucaristía. Dice, me gustaría leer aquí, pero me cuesta mirar. Entonces sigue, aquí estoy yo. ¿Quién habla? Jesús, para hacer tu voluntad. Jesús le dice al Padre, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Él no hace lo que le viene en gana, sino Él hace lo que el Padre le manda. Ya lo mirábamos hace rato. Con esto anula el primer orden de las cosas. ¿Cuál es ese orden? La antigua alianza, el sacrificio de aquel tiempo, la sangre. Pero fíjense lo que viene algo importante. Dice, con esto anula el primer orden de las cosas. Antiguo Testamento lo anula de las cosas para establecer el segundo. ¿Qué fue lo segundo? La Eucaristía. Entonces, vemos cómo es figura Antiguo Testamento, algo que parecía pero que no era. Y dice que mismo Cristo, Jesucristo, Dios, dice, elimina aquel y establece el segundo, que el segundo ya no es superior al primero, superior, ya Nuevo Testamento, ya la sangre de Jesucristo. Ahí mismo, si lo leen en la casa, en el 10 y 11, dice que Él nos quiere santificar mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Jesús nos quiere santificar, pero nosotros cuando no queremos obedecer y no practicamos este sacramento de la Eucaristía, o sea, ir a comulgar, nosotros no queremos ser santificados por Jesús. Y esto también es triste, que nosotros como católicos, como cristianos, no pongamos atención en estas cosas tan importantes, que si Dios elimina el Antiguo Testamento porque era una sombra y establece lo segundo, está hablando de la Eucaristía, y establece lo segundo, y en el 10 ya continúa hablando de que es la Eucaristía, que mediante el sacrificio, la ofrenda del cuerpo de Cristo, Él nos va a santificar. Entonces, aquí vamos mirando cómo tenía un valor, sí, el Antiguo Testamento, pero no superior al Nuevo. Y dice aquí en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, dice, pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior, ¿se recuerda? Que no es como la del Antiguo Testamento, sino es una. La segunda ya es una superior
cuanto es mediador de una nueva alianza, mejor fundada en promesas mejores. ¿Por qué? ¿Por qué promesas mejores? Está hablando del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo está hablando del Nuevo Testamento. Dice que ya Jesucristo ha establecido una nueva alianza y que esa alianza es mejor y con mejores promesas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, acuérdense, aunque cumplieran los 10 mandamientos, que había muchas leyes en el Antiguo Testamento, había muchas leyes, pero y decían, todas las leyes que pueden mirar ustedes ahí, es una ley perpetua. Entonces, eran leyes que decían perpetua, pero no significa que para todo el tiempo, sino hasta que llegara Cristo, hasta ahí se acababa, como aquí miramos. Entonces dice, con leyes mejores. Por eso nosotros tenemos la bendición de la confesión y de la Eucaristía, que son los sacramentos tan importantes que nosotros debemos de practicar y que nosotros podemos llegar a la salvación practicando esos y los otros, claro, pero esos son los que no debemos de dejar. Entonces dice, si la primera alianza no merecía críticas, no habría que buscar otra. Entonces, ¿quién mismo allí en el texto, no sé si la puse aquí, en el texto, en el texto, ahí dice, no mereciera críticas, porque mismo Dios, y allí lo dice, sino que mismo Dios criticaba la antigua alianza, porque Él decía que esa sangre de los chivos y de los toros no era capaz de llevar a la perfección a esa religión. Entonces mismo Dios criticaba, y así lo dice la palabra de Dios. Lo pueden ver allí mismo donde miramos que estábamos leyendo el 8, 6, 7, en el 7, en el 9, en el 8 y en el 9, por ahí lo van leyendo y van mirando cómo anterior van diciendo cómo mismo dice que Dios criticaba esa alianza. Entonces, por ejemplo, ¿qué decían en el Antiguo Testamento? ¿Se recuerdan? En el Antiguo Testamento se decía, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, ya Cristo, allá en el Antiguo Testamento, en la antigua alianza, el que le hacía algo a una persona le pagaba de la misma manera, se la cobraba de la misma manera. Pero viene Cristo con la nueva alianza y dice, ya no es así. Pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Quiere decir que no podemos contestar de la misma manera como lo hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos mirando cómo hay tanta enseñanza que vamos mirando como vinculado, y ahí disculpen que voy un poquito recio, pero no sé, pero el tiempo se pasa bien rápido, bien rápido. Aquí miramos en Gálatas 3:23 cómo ya estaba figurado esto también. Dice, hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley. O sea, todavía no llegaba la fe, todavía no llegaba Jesucristo. ¿Qué estábamos? ¿Dónde estábamos? En espera de la fe, en espera de la nueva alianza, del nuevo pacto de Jesucristo. Estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe. Ya la fe, ya en Cristo Jesús, que se iba a arreglar. Y dice el 24, la ley nos conducía a Cristo, ¿ve? Como una figura del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo, nos conducía a Jesucristo. Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, Nuevo Testamento apunta a Jesucristo. Jesucristo es el centro porque Él es el Salvador, Él viene a salvarnos. Dice,
nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pueden ir leyendo en su libro principalmente, hay mucha información de todo esto que yo solamente por falta de tiempo, que pues aunque anotara bastante, no voy a alcanzar a poder leer tanto. Ahorita voy muy rápido, pero por ejemplo aquí también podemos mirar cómo Jesucristo, cómo llega aquí al mundo, a este mundo. Dice en Gálatas 4:5, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Entonces, vamos a mirar cómo vino, que nació de mujer. Entonces, ya miramos cómo estaba allá profetizado. Y fue sometido a la ley. Jesucristo cumplió la ley del Antiguo Testamento, lo sabemos. Y dice, con el fin de rescatarnos a los que estábamos bajo la ley, porque recuerden que ya no podía salvarse nadie. Entonces por eso Él vino a rescatarnos a los que estábamos esclavizados, o los que estaban en aquel tiempo esclavizados en la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Entonces nosotros, por eso ya al venir Jesucristo aquí a la tierra, nacido de mujer como lo dice, nosotros pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces aquí yo creo que, así algo rapidito, disculpen, destruyó el sistema represivo de la ley. ¿Ven? Jesucristo en la cruz destruyó ese sistema represivo de la ley e hizo la paz, reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo, o sea, una sola alianza, porque allí está diciendo que Él eliminó aquello y hizo de los dos pueblos uno, porque en el Antiguo Testamento nada más el pueblo de Dios eran los creyentes, los judíos, los que habían creído. Los paganos no eran todavía, no pertenecían, por decirlo así, a esta de los creyentes. Y allí dice que Él hizo de los dos, o sea, los paganos, los que no creían, que no tenían Dios, que no creían en Dios, y los que ya creían en Dios, hizo un solo pueblo, y nosotros venimos de los paganos. Entonces por eso es que nosotros, si no hubiera venido Jesucristo, nosotros estuviéramos sin Dios, fuéramos paganos, mundanos, por decirlo así. Pero viene Jesucristo y Él destruye el sistema que los tenía represivos a la ley, y Él nos junta en un solo pueblo. Él hace un solo pueblo de los dos. Y ya miramos como allí que el maná, recuerden también el maná, que era una figura de la Eucaristía. Sus antepasados comieron comieron el maná en el desierto, pero murieron. Era un alimento físico, y por eso dice, y murieron. Ahora ya Jesucristo, ahí en el capítulo 6, para que lo lean por ahí poco a poco y verán que ya vamos a mirar lo que Él mismo dice Jesucristo. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, Cristo ha bajado del cielo, para que el que lo coma, para que lo coman y ya no mueran. O sea, no, ya no vamos como quien dice, a condenarnos, por decirlo así, ¿no? O sea, si comemos, obedecemos, comemos de ese pan vivo bajado del cielo, vamos a tener vida eterna. Entonces, bueno, hay mucho, si me dice Cristo, ¿no? Ya ahí está, porque este texto que pasó habla más del sacerdocio que de lo que estamos hablando, aunque el sacerdocio también tiene que ver ahí, pero ya miramos cómo Jesucristo elimina lo del Antiguo Testamento, pero establece lo segundo, lo nuevo, la nueva alianza, el nuevo pacto. Entonces,
pues van anoten esos textos bíblicos, 3 textos bíblicos de tarea, y ahí está, pueden ver en su casa el que no leímos, el de Hebreos 7:12, también ahí pueden mirar cómo es tan importante que dice que si el sacerdocio a semejanza de Aarón hubiera podido llevar a la religión a la perfección, entonces no habría necesidad de otro sacerdocio, habla de otro. Por eso Jesucristo dice que Jesucristo establece otro a semejanza de Melquisedec. Y por eso bueno, se lo pueden dar en su casa para que ya por allí lo analicen. Entonces decía, tenemos el examen la próxima semana, pasen la voz por ahí a los que quizás que conocen para que vengan y sigamos y continuamos estudiando. Ahora, no sé quién va a pasar, puede pasar usted, hermana, puede traer el micrófono, hermana, que la hermana va a dar algo, va a decir algo, y luego el hermano también va a pasar. ¿Cómo